Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos da la oportunidad de alabar su nombre, bendecirlo, porque Él es bueno. Vamos a leer esta porción de la palabra. Está en Salmo 38, 9. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Delante del Señor Todopoderoso, omnisciente, Él sabe todas las cosas, hermanos, sabe todos los deseos de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Vamos a alabarle y vamos a adorarle en este momento. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro culto de esta mañana. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Día con día vemos tu amor y tu poder, Padre Santo, con tus hijos, Señor. Tú nos das, nos sustentas, Padre eterno, nos cuidas, nos das salud, nos das vida, Padre. Gracias te damos, Señor, por todas estas bendiciones que nos das. Padre, en esta hora también quiero poner en tus manos la vida de nuestro pastor, Padre, de nuestros hermanos del consistorio. Señor, tú los conoces a cada uno, conoces a sus familias, Señor. Que tú seas, Padre, su dirigente, que tú seas, Señor, quien dirija su vida de cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos, Padre, y así también a cada uno de mis hermanos de esta iglesia, Padre. Señor, que esta alabanza llegue a ti como olor grato, Padre, porque ese es el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Sin temor alguno.
vamos a continuar con nuestro orden de culto y vamos a hacer una lectura en el libro de Hebreos y vamos a hacer la lectura del capítulo 11, de su versículo 1 hasta el versículo 40, que es completo el capítulo. Espero que todos tengan ya listos sus Biblias, sus himnarios para poder alabar a nuestro Dios como es debido. Y vamos a hacer esta lectura. La palabra de Dios dice de esta manera: la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó con extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, con herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, sabiendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieses estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente teniendo tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú, respecto a sus cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue concebido por sus padres por 3 meses, escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él destruía a los primogénitos
no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Es palabra de nuestro Dios, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando hablamos del tema de la fe en nuestros días, hemos de reconocer por lo menos 3 conceptos respecto de lo que es la fe. El primero de ellos es el concepto del humanista que no tiene a Cristo. Para ellos, la fe es una energía que viene de dentro con una esperanza de que las cosas pueden cambiar para bien. Entonces, sus frases son: ten fe, las cosas van a cambiar. Ten fe, las cosas van a mejorar. Evidentemente, ellos confían solamente en sí mismos. El peligro es que Dios no está presente. El segundo concepto es el que tienen algunos cristianos, también con alguna base humanista, y ellos consideran la fe como el elemento indispensable para que las cosas sucedan. Ellos entonces dicen, para que las cosas pasen, hay que orar con mucha fe. Si oras con fe, entonces las cosas van a suceder, pero si por el contrario no suceden, es porque no oraste con fe. El problema, hermanos, desde esta perspectiva mágica, es que la oración conmueve a Dios, el cual entonces no responde. Finalmente, la fe se está enfocando no en Dios, sino prácticamente en la forma en que se cree en Dios. Y el tercer concepto es el que nos enseña la Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Prácticamente, hermanos, desde el punto de vista bíblico, la fe, sí, es confiar en que aquello que se nos ha prometido se va a cumplir, aunque no se cumpla. Que aquello que se nos ha dicho que sucederá, debemos creer que va a suceder, aunque no suceda. Porque el capítulo 11 de Hebreos, los 40 versículos, nos hablan de personajes que no recibieron lo que se les prometió. Ninguno, Aquí lo dice claramente, y ninguno de ellos recibió lo que se le había prometido, pero alcanzaron gran testimonio por su fe. Esto es lo que nos dice con lo que respecta a la fe. En los tiempos de Martín Lutero, estamos hablando del siglo XVI, la fe de los creyentes no estaba puesta en Dios, estaba puesta prácticamente en la iglesia y enfáticamente en el clero. Este concepto o esta forma de creer en ese entonces decía que la fe en la iglesia
lo que la iglesia les dijera, las obras que la iglesia proponía a la gente para que las cumplieran, era lo esencial para la salvación. La gente prácticamente estaba buscando el perdón de la iglesia, no el perdón de Dios. Claro, asumía que al recibir el perdón de la iglesia, tenía el perdón de Dios. La Iglesia Católica del siglo XVI simplemente enfatizaba que la fe sola no era suficiente para llegar a Dios. Se necesitaba a la iglesia. Por lo tanto, si algún creyente estaba en contra de la iglesia, terminaba estando en contra de Dios. La fe, la sola fide, es el segundo de los principios de la Reforma Protestante del siglo XVI y es lo que abordaremos en el mensaje del día de hoy. El papel de la fe en la salvación y en la vida diaria. Entonces veamos, en primer lugar, la salvación, la fe en la salvación, el papel de la fe en la salvación. Hoy entendemos la fe en estos días, que la fe que salva se reduce a creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, aceptarle en nuestro corazón y seremos salvos. Pero en el siglo XVI esto no era lo que se entendía en relación con la fe, sino que en la Reforma se entiende fe sin obras de la ley. Otra vez, en la Reforma, sola fe significa la fe sin las obras de la ley. Este segundo principio, entonces, de sola fe, en el siglo XVI, nos recuerda que los creyentes que estaban depositando su fe en el clero y no en Dios, porque el clero traducía esa fe en obras que debían hacer, nos permite entonces entender o comprender por qué compraban las indulgencias. Recordemos que había un embajador del Papa que pregonaba por todas partes los perdones que estaba ofreciendo el Papa para liberar a las almas del purgatorio, y la gente los compraba. Después venía el perdón por los pecados que uno había cometido y la gente los compraba. Después venían los perdones o las indulgencias por pecados futuros que la gente fuese a cometer y la gente los compraba, porque su fe estaba puesta en lo que la Iglesia Católica del siglo XVI les dijera. Sin embargo, no podemos confiar en las obras. Hay un riesgo. Isaías 64:6 dice que nuestras obras de justicia son como un trapo sucio que queremos tomar o que pretendemos tomar para limpiar algo que está inmundo. Nuestras mejores justicias son como trapo de inmundicia, dice. Y los fariseos en tiempos de Jesús crearon su propio sistema de obras para ser agradables delante de Dios. Sin embargo, Jesús denunció y descalificó este sistema de obras que había creado el ser humano, en este caso los fariseos. Jesucristo, que predica el Evangelio, la buena noticia, se reduce a que la salvación del ser humano no está en sus obras, está en la fe. Evidentemente, hermanos, sabemos que la ley tiene un papel fundamental. Dios pide el cumplimiento de la ley, pero una gran verdad en la Escritura es que no hay un hombre que pueda cumplirlos. Ciertamente, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Y como dijera el apóstol San Pablo, cuando una persona intenta cumplir la ley por un mandamiento que ya no lo cumpla,
ha quebrantado toda la ley. Por eso, hermanos, es que Jesucristo es quien ha cumplido la ley. Por lo tanto, al confiar en Jesucristo, la ley está cubierta, porque Él es el único que con su vida perfecta y santa cumplió la ley de Dios. Ahora, el problema del hombre es que cuando no puede cumplir la ley de Dios, se da cuenta que no tiene la posibilidad de cumplir la ley de Dios, lo que hace es crearse su propia lista de posibilidades que sí puede cumplir, como en el caso de los fariseos. Reducen su fe, reducen su confianza para ser salvos en un conjunto de acciones que sí podían cumplir externamente, como bien lo dijo Jesús. Pero esto nos pasa también en el presente. Cuando de pronto el Señor nos dice algo, por ejemplo, debes adorar al Señor, y no lo hacemos, creamos una alternativa. Y esa alternativa es, bueno, voy a adorar al Señor cuando sea de corazón, cuando realmente lo sienta en mi corazón. O cuando el Señor nos pide la ofrenda o nos pide el diezmo. Como no lo hacemos, creamos una alternativa que sí podemos cumplir. Tal vez una buena ofrenda, o tal vez nos sentimos bien al realizar tal o cual acción, creemos que compensa. O cuando el Señor nos dice, perdona a tu enemigo, y nosotros, porque no lo podemos hacer, no lo queremos hacer, entonces lo justificamos de otra manera y amamos solamente a aquellos que nos aman, como bien dijo Jesús. Ya que solo Cristo, hermanos, puede cumplir las obras de justicia, y lo ha hecho una sola vez, el justo por los injustos, Él es el que nos justifica. Santiago capítulo 2, versículo 23, haciendo referencia a Abraham, dice lo siguiente: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Romanos 5:8, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Esto significa entonces, hermanos, que la fe justifica. Hay que decir algunos aspectos acerca de la fe. Lo primero que quiero decir es que la fe es innata al ser humano. El ser humano desde que nace tiene fe, puede creer. De hecho, es una tendencia natural. El problema es hacia dónde dirige su confianza o hacia dónde dirige su fe, sobre todo cuando no existe alguien que pueda guiarle hacia dónde creer. La Biblia nos describe algunos tipos de fe y son los siguientes. El primer tipo de fe es la fe común, todo el mundo cree en algo, pero la gente cree. La segunda es la fe temporal. Jesús dijo en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 que la fe temporal la tienen aquellas personas que vienen a Jesucristo, que vienen al Evangelio, pero están un tiempo porque cuando vienen los problemas tropiezan, caen, se desaniman, se van, ahí se acabó su fe. Pero hay otro tipo de fe que también Jesús describe y es la fe milagrera. Es aquella fe que creen que puede haber un milagro en su vida, busca un milagro en su vida, pero nada más, no tiene un deseo de ir más allá, no quiere o no busca un compromiso con Dios, no está pensando en la vida eterna, solo se limita a un milagro. Y como ejemplo podemos pensar en los 10 leprosos, 10 enfermos de lepra que le gritaron a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le responde: vayan y muéstrense ante el sacerdote, y yendo por el camino sanaron. Pero uno regresa y le da las gracias a Jesús, y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Pero ¿dónde están los demás? Solo buscaban un milagro. Hay mucha gente que solamente busca un milagro del Señor, pero nada más, no trasciende más allá su fe. Esa es la fe milagrera. Hay otro tipo de fe. Dice Santiago que existe una fe denominada la fe muerta. Y la fe muerta es aquella que no se puede o que no es congruente con la forma de vivir. Por lo tanto, es solo bla, bla, bla. Es una fe muerta. Y tenemos la fe salvadora, aquella fe que nos justifica en Cristo.
porque por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y también dice en Romanos 5:8, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué tipo de fe tienes tú? Yo te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes? Si conoces del Evangelio, de cualquier manera tú tienes una fe. ¿Qué tipo de fe tienes? Y si conoces del Evangelio, ¿qué tipo de fe tienes? Creo que es de trascendental, es muy trascendental la importancia de asegurarnos de que nuestra fe sea la fe salvadora. En segundo lugar, hablemos un poquito acerca de la fe contenida en este versículo para aplicarlo en nuestro día a día. La fe es un aspecto espiritual. Por eso cuando queremos explicar la fe, no podemos porque pertenece a la esfera espiritual. Como todos sabemos, la creación se divide en la creación material y se divide también en la creación espiritual. Vivimos en un mundo racional y en una época en que eso racional es incompatible con la fe. Esta división entre la ciencia racional y la iglesia inicia cuando René Descartes le dice al Papa: ocúpate del alma y yo me voy a ocupar de la razón y del cuerpo. Y a partir de ahí se genera un distanciamiento entre lo que es la fe y la razón, al grado de ser incompatibles. Por eso muchos estudiantes que llegan a la universidad creen que por ser estudiantes de la universidad deben de rechazar la fe. Catedráticos de la universidad que piensan que por ser o estar como profesores de una universidad o de un nivel académico alto, tienen el derecho de reducir la fe al fanatismo y a la ignorancia. Lo que todo hombre debe comprender claramente es que existe un mundo material y que existe un mundo espiritual. Y que la fe es el camino para acceder a esa esfera espiritual. En esa dimensión espiritual está en primer lugar Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y no tiene como los hombres un cuerpo sensible, dice el catecismo infantil. En ese mundo, en esa esfera espiritual también están los ángeles buenos y los ángeles malos. Pero en esa esfera espiritual también están los pensamientos, están los milagros, están las intenciones, están los deseos, está la intuición, están los sueños y una gran cantidad de aspectos de nuestra vida son influidos por ese mundo espiritual sin que nos demos cuenta. Y la fe nos permite acceder a Dios, pero también nos permite acceder a muchas posibilidades, incluso a los límites que pone la razón o el razonamiento. Si alguno se siente atraído por lo espiritual, si alguno se siente atraído por esas cosas subjetivas o esos temas subjetivos, no tenga miedo, porque la Biblia nos enseña que la fe es la forma de acercarnos a ese mundo espiritual. Sin embargo, mi recomendación es que apégate a la Biblia. Claro, apégate a la Biblia, confía en Dios y haz solamente el bien. La fe debe de enfocarse, sí, en las cosas invisibles, lo que no se ve, como dice este versículo. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los cristianos debemos enfocarnos en lo que no se ve. Eso es la fe. Que los incrédulos no valoren la fe, pues se entiende. Se entiende porque su visión filosófica es materialista, es racionalista, y en este momento no cabe la parte espiritual. Pero que un cristiano rechace la parte y el mundo espiritual es incompatible con la fe, es incompatible con la Biblia. Hay pastores que no creen en una posesión demoníaca, de veras.
Hay cristianos, hermanos, que niegan las maldiciones generacionales de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la segunda, tercera y cuarta generación. Hay cristianos que no creen en los sueños, se espantan de los sueños. Hay cristianos que no creen en las revelaciones de Dios, pero hermanos, los cristianos no somos los únicos interesados en el mundo espiritual. Allá afuera hay otras filosofías interesadas en el mundo espiritual, pero si no se parte de la Escritura, si no se parte de la Biblia para acceder al mundo espiritual, se crean caminos torcidos, caminos equivocados, porque en ese otro mundo espiritual desconocido no podemos acceder, hermanos, sin la brújula, sin la luz de la palabra santa. Tengamos mucho cuidado, hay que apegarnos a la Biblia. Hermanos, cada vez que leemos la Biblia, desarrollamos nuestra fe en lo espiritual. Cada vez que nosotros oramos, desarrollamos nuestra fe en el mundo espiritual. Cada vez que nosotros meditamos en la palabra de Dios, desarrollamos nuestra fe. Por esa razón, hermanos, es muy importante cuando decimos necesitamos crecer en la fe, pero crecer en la fe no significa ir mucho a la iglesia, no, significa acceder a ese mundo espiritual, a ese mundo que no se ve. La fe debe estar enfocada en las promesas de Dios. Cada día vivimos, hermanos, necesidades y problemas, situaciones complicadas, y la Biblia nos da muchas promesas. Déjenme decirles esto, es muy importante aplicarlo a la vida diaria. El versículo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Hermanos, Hebreos capítulo 11 se conoce como el museo de los héroes de la fe. Cada uno de estos héroes recibió o una promesa de parte de Dios, como en el caso de Moisés, de Abraham, o hicieron lo justo, como en el caso de Abel y en el caso de Enoc. Pero déjenme decirles, hermanos, que ninguno de estos héroes de la fe recibió lo que se les prometió. O sea, imagínense. O sea, cualquiera diría, entonces, ¿para qué creer si no lo vamos a recibir? Enfoque equivocado. No te puedes enfocar en la respuesta. Eso no es fe. Esa es la fe del humanista, que cree que sabe la fórmula de controlar a Dios para que venga la lluvia y para que vengan los milagros. La fe de la Biblia es que tú creas en Dios aunque no vengan las respuestas. Y esto pasa todos los días. Mucha gente se decepciona porque se centra en la respuesta. Dios no me respondió, no me sanó, Dios no me resolvió, y entonces la gente se decepciona, y la iglesia cristiana está llena de gente resentida porque no entendió que la fe no es concentrarse en la respuesta, la fe es concentrarse en el Dios de la promesa. Por lo tanto, estos hombres del museo de la fe, del capítulo 11 de Hebreos, lograron un gran testimonio por creer, no porque lo resolvieron. Por lo tanto, hermanos, enfoquémonos. Nunca ellos se decepcionaron, nunca ellos se desanimaron. Al contrario, confiaron plenamente en el Señor hasta el último momento. La soberanía de Dios está por encima de nuestros deseos y de nuestras necesidades. Es más, nuestra Biblia, nuestra vida está en el plan de Dios. Nuestra fe debe de enfocarse entonces en confiar en Dios, que hace lo perfecto para ti. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Termino. Hermanos, la fe que nos habla la Biblia y que debemos de buscar y esforzarnos, hermanos, por desarrollarla, es una fe que viene de Dios. Sí, es una fe que nos lleva a la eternidad. Debemos buscar aquella fe que te asegura que despertarás en la resurrección para morar en la eternidad con Cristo. Es aquella fe que te da la paz de que no serás juzgado por tus pecados, sino justificado por la muerte y el sacrificio de Cristo. Es aquella paz que te da esperanza de volver a ver a los que amas, a la iglesia de Cristo, a los salvos. Esa fe que es práctica para cada día, para cada situación y para cada decisión. Que Dios te bendiga.
poderoso, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Noble sos de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas vía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Seguimos, hermanos, gracias damos por estas alabanzas y también podemos alabar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Esperamos que en sus casas ustedes también las estén recolectando. Miren, dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y sí, así con ese amor que el Señor nos da, ofrendemos para la obra de nuestro Dios. Vamos a orar por estas ofrendas. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y la vivimos cada día, Padre, porque gozamos de tu sustento, porque gozamos de tu provisión, Padre. Gracias por el trabajo que tú provees a cada uno de los jefes de familia, Señor, de tus hijos. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno con nosotros. En estos tiempos de dificultad, de crisis, Padre, tú estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y que esta ofrenda sea grata a tu nombre, Padre.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recibamos la bendición en este momento para terminar nuestro culto. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la luz y dirección de su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Hermanos, me da mucho gusto poder compartirles que las actividades dentro de nuestra iglesia se siguen ampliando y damos muchas gracias a Dios porque cada vez hay una mayor participación. Les animamos a participar, hermanos, en cada una de las actividades que estamos de forma regular teniendo como iglesia. Los cultos dominicales, la oración que tenemos en vivo a través de Face, en nuestro estudio bíblico los martes a las 6 de la tarde, los cultos o las actividades de los niños, y ahora, hermanos, que se implementa también las actividades de la femenil. Todo para la gloria de Dios y también para nuestro crecimiento. Hagamos uso de estas actividades para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.